Saludar al maestro Ricardo Sevilla, periodista de larga trayectoria, fundador y conductor de su espacio en YouTube Los Datos Duros, el terror de la fachiza en la X, orgullosamente miembro de esta familia sin censura. Mi querido Ricardo, pues fuegos artificiales, ¿no? Tanto en la Cámara de Diputados, que sesiona en una sede alterna, como en el Senado de la República, en donde ya recibieron el documento de la Cámara de Diputados, ahora que se ha aprobado en lo general y en lo particular, y en conferencia de prensa Gerardo Fernández Noroña, como presidente de la mesa directiva del Senado de la República, adelanta que será la discusión de la reforma a partir del martes. Mi querido Ricardo, te saludo con mucho gusto. Querido Vicente, público memorioso, estamos viviendo momentos históricos, momentos estelares, no solamente en el periodismo, sino en la historia de este país. Así es histórico. Todo se llevó a cabo en el oriente de la Ciudad de México, porque desdeñan al oriente de la Ciudad de México y el Congreso de México, ahora sí, bien representando al pueblo, ha escuchado el clamor de la ciudadanía, se ha aprobado la reforma al Poder Judicial en la Cámara de Diputados. Se trataba de un mandato popular, Vicente. Hoy, poquito después de las 4 de la mañana, mientras mucha gente dormía, ahí un nutrido grupo de diputados, representando, insisto, al pueblo de México, decidió aprobar en lo general y ya también en lo particular esta reforma al Poder Judicial. Es un paso histórico, se lleva a cabo en una sede alterna, aquí muy cerca, en un gimnasio de la Ciudad Deportiva, debido, ya lo vio usted, a las protestas de los empleados de Claudio X González. Bueno, ellos dicen que son los empleados del Poder Judicial, pero ya vimos que se expresaron con violencia, con servilidad, con ignorancia, pero más allá de todas estas gracejadas de que se trataba de una amenaza a la independencia del Poder Judicial, no es así, de ninguna manera. Estamos escuchando los gritos de Lili Téllez, le deberíamos de pedir no solamente mesura, sino también, ya que va a estar ahí un buen rato, pues que se ponga a estudiar, que se ponga a leer las iniciativas antes de siquiera querer discutir, que se ponga a leer también las leyes, porque se supone que va a estar representando a un grupo, eso sí, un grupo minúsculo de personas, que se ponga a estudiar, porque va a estar ahí como legisladora un rato. Entonces, ahora sí van a temblar. No van a temblar, ya están temblando, se están comiendo las uñas, porque esta reforma, Vicente, está destinada a transformar radicalmente y positivamente el sistema judicial mexicano. Ahora sí, los jueces, los ministros, los magistrados serán elegidos a través del voto popular, porque uy, qué miedo, qué espanto les da la democracia. Y es prácticamente un hecho. Se va a crear un nuevo órgano de administración judicial que va a reemplazar ahí a esos personajes del Consejo de la Judicatura Federal, que se supone que deberían de estar sancionando las corruptelas de sus propios miembros, pero que no hacen absolutamente nada. Se reducirá el número de ministros de la Suprema Corte de Justicia y bueno, vamos a esperar la creación de ese tribunal de disciplina. Ahora sí, Vicente, se ha desplomado esa élite que buscaba cerril y obcecadamente mantener a toda costa sus privilegios y secuestrado el sistema judicial. No importa el llanto, ni que Ciro, ni que los comentócratas lloren, pataleen y que digan, no somos amigos del presidente. El presidente López Obrador, por cierto, Vicente, había tenido una deferencia con Ciro Gómez Leiva. Sí consideró en algún momento a Ciro su amigo, porque a mí me consta que Ciro Gómez Leiva iba a visitar ahí al Paseo de las Facultades, allá a Copilco, al departamento donde vivía el hoy presidente López Obrador. Iba allá Ciro Gómez Leiva vivía en Coyoacán, muy humildemente, muy cerca de Francisco Sosa, no vamos a decir porque dónde exactamente, porque por ahí todavía vive su familia, tiene una casa, muy bonita casa, por cierto, siempre ha tenido recursos, y él iba ahí a Copilco a visitar
a Andrés Manuel López Obrador, iban y platicaban de muchas cosas, incluso en algún momento hicieron un viaje juntos. Ciro Gómez Leiva hizo una especie de reportaje siguiendo el día a día de Andrés Manuel López Obrador, pero hoy dice que ya no es amigo y que no sé qué, es que Ciro no admite las críticas. En fin, ahí el dato curioso, mi querido Vicente, pero pues ahora ya está llorando, quién sabe, va a extrañar los foros, parece que se está despidiendo, eso es lo que se ha estado manejando y habría que ver si es cierto que se va a retirar. Yo francamente no lo creo, pero habrá que esperar a que se confirme con datos duros. Así es, y es miércoles de reportaje especial y va a dejar la víbora chillando al maestro Ricardo Sevilla porque hay jueces que atropellan los derechos de los pueblos originarios y están negando amparos. ¿De qué se trata, Ricardo? Así es, mi querido Vicente, para ponerle más sal a la herida en el Poder Judicial, hay que hablar sobre este tema porque desde hace mucho tiempo escuchamos a jueces, a ministros, a magistrados, hombres y mujeres asegurando que la justicia está a la mano de todas las personas en México. Sin embargo, la realidad, usted lo sabe, lo hemos vivido, lo hemos padecido, es completamente distinta. Lamentablemente hay muchos casos donde se puede observar que la justicia no es pareja ni llega, como dicen ellos, a todas las comunidades. Y para muestra, no basta un botón, Vicente, sino hay que ofrecer muchos botones y muchos datos duros. Y es que el Poder Judicial, poniéndose del lado de los grandes corporativos, ha decidido darle la espalda a distintas comunidades indígenas. Infelizmente, son incontables los casos donde los juzgadores, cediendo a intereses particulares, políticos o corporativos, se han negado a conceder amparos a diferentes grupos o comunidades, quienes en la mayoría de los casos intentan evitar ser desalojados de sus territorios, de sus casas, especialmente, mire usted, cuando se trata de desarrollar millonarios megaproyectos. Y es que al revisar diferentes sentencias judiciales sobre estos temas, déjeme platicarle que podemos darnos cuenta de que la mayoría de los amparos solicitados por grupos o comunidades suelen ser desestimados por los jueces, argumentando que las autoridades competentes, que resulta que son sus amigas, actuaron dentro de la legalidad, cuando en realidad lo único que han hecho es ignorar o darle la espalda a las comunidades, especialmente a las comunidades indígenas. Y esto desafortunadamente ha sido un tema recurrente en el ámbito judicial. En México, Vicente, históricamente muchos pueblos indígenas han tenido que enfrentar o padecer la cerrazón y la soberbia del Poder Judicial, que una y otra vez les ha negado amparos, dejándolos en situaciones sumamente vulnerables. Desde el siglo pasado se han documentado múltiples casos en donde comunidades que intentaron recuperar tierras a través de distintos juicios de amparo se han topado con pared, se han encontrado con la falta de reconocimiento de su personalidad jurídica, lo que desde luego ha limitado su capacidad para litigar. Sin embargo, cuando yo le estoy hablando del siglo pasado, le estoy hablando del siglo XX, porque habrá desbrujulados en la derecha que digan, bueno, pues el siglo pasado es muy lejos, no, estamos en el siglo XXI y ellos no lo saben. Sin embargo, esa cerrazón, Vicente, del Poder Judicial no es solo cosa del pasado, no es solo cosa de ayer. Ya mismo le voy a presentar a usted algunos casos lamentablemente muy actuales de anteayer para que usted pueda darse cuenta de este desdén que todavía existe de parte del Poder Judicial hacia las comunidades, ya le digo, especialmente indígenas. Allá en Oaxaca, en marzo de 2017, Vicente, después de 1 año y 8 meses de espera, el sexto juzgado de distrito en Salina Cruz, Oaxaca, emitió una sentencia que le negó el acceso a la justicia a la comunidad indígena zapoteca en Juchitán. Esta decisión se produjo tras un amparo interpuesto en agosto de 2015 que decidieron ellos responder hasta 2 años después en el Poder Judicial y que denunciaba violaciones a su derecho a la consulta, un principio fundamental
en la defensa de sus derechos territoriales. Pero no es el único caso, no es el único lugar allá en Oaxaca. En Puebla, le pongo otro caso, el 10 de octubre de 2019, el juzgado primero de distrito en materia de amparo civil administrativa, de trabajo y de juicios federales en esa entidad, hay que decirlo, bajo la dirección del juez Miguel Arroyo Herrera, dictó una sentencia que negó el amparo solicitado a 1,096 integrantes de la comunidad totonaca. Este amparo fue interpuesto en 2016 contra un proyecto llamado Hidroeléctrico Puebla 1, que se plantea, porque va entre que para y continúa, se plantea desarrollar en los municipios de San Felipe, Tepatlán, en Tlapacoya, en la Sierra Norte de Puebla y en otras comunidades, llevar a cabo un proyecto que la comunidad dijo, no, nosotros no lo queremos porque está amenazando nuestro entorno y, por supuesto, nuestros derechos. Sin embargo, ahí entra otra vez el Poder Judicial. Un juez determina que no hay fundamentos suficientes para conceder el amparo y eso le permite a este proyecto continuar su curso legal. Hay que mencionar que este dichoso proyecto hidroeléctrico Puebla 1 es una empresa además, se ha estado construyendo en la Sierra Norte y busca surtir de energía eléctrica, no crea usted que a la comunidad, que es una comunidad pequeña, que es una comunidad autogestiva, sino se busca surtir de energía eléctrica a las tiendas Walmart, a Waldos, a Suburbia, a Vips. Ahí lo está usted viendo para que no haya duda. Cabe recordar que en septiembre de 2020 el juez que ayuda a los grandes corporativos, que se llama, por cierto, Miguel Arroyo, y su primo, el juez Pedro Arroyo Soto, resolvieron descongelar las cuentas bancarias por un monto de 800 millones de pesos del exgobernador Mario Marín, que ya está en su casa, se lo informamos, y del rey de la mezclilla, este personaje nefasto, Kamel Nasif. Pues resulta que era el mismo juez, y a pesar de que en Radio Fórmula se han dedicado a adular y a hacerle entrevistas a modo a este personaje Miguel Arroyo Herrera. Ahora, no vayamos tan lejos porque van a decir, oye Ricardo, pero acá en Ciudad de México, por supuesto, lo hemos mencionado una y otra vez, pero ahí le va el dato duro. Acá en la Ciudad de México, diciembre de 2021, el juzgado octavo de distrito en materia administrativa niega la suspensión definitiva contra las obras que se realizan ahí. Bueno, ya terminaron, aunque todavía pasa usted por ahí y siguen levantando un montón de cosas. Ahí en la calle Real de Mayorazgo, ¿se acuerda? Donde se pasaba para ir a la Cineteca en el bellísimo pueblo de Joco, y la vía pública tiene que incorporarse al proyecto de construcción de la Torre Mítica, que forma parte también del cártel inmobiliario. Los jueces no dijeron un bledo, negaron el amparo al pueblo originario. Los alegatos presentados por la comunidad de Joco en el amparo, hay que decirlo con datos duros, 1563/202, no fueron considerados por el juzgado ni por el juez. Le valió un cacahuate porque cambió los criterios garantistas que dejaron en estado de vulnerabilidad los derechos de ese pueblo bello y originario. Y eso, Vicente, sin mencionar que la comunidad rarámuri en Chihuahua, ahorita que estamos escuchando a Javier Corral, pues ha sido ignorada por el Poder Judicial y Maru Campos no dice nada. En ese caso, las comunidades rarámuri han enfrentado múltiples negaciones de amparo, especialmente relacionadas con la tenencia de tierras. Ahí, de la mano del registro civil, el Poder Judicial dice no, han negado actas de defunción a miembros de la comunidad, de varias comunidades allá en Chihuahua, y eso ha derivado en problemas de regularización de tierras, de identidad, de exclusión de programas de apoyo, y eso ha llevado a la comunidad a recurrir a amparos que les han negado en el Poder Judicial,
y ellos dicen, bueno, pues tratan de alzar la mano y no vemos a Ciro hablando al respecto y no vemos a Loretito, que es muy burlón, hablando al respecto. ¿Y eso qué quiere decir? Que revela, Vicente, que el Poder Judicial, infelizmente, ha actuado siempre en contra del pueblo de México, pero eso se acaba con esta reforma al Poder Judicial. Al menos por el día de hoy, para cerrar, maestro, ¿podrías confirmar si Lady Chanel, ni qué fregados, que la señora periodista Lourdes Mendoza sí publicó su segunda columna, que le avisó, no sean malpensados, a la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ríos Farjat, que iba a publicar en el financiero? Esto pica y se extiende, maestro Ricardo Sevilla, por favor, actualízanos en el culebrón Claro de que sí. Lourdes Mendoza y Ríos Farjat. Claro que sí, mi querido Vicente. Esto, pues usted ya lo vio, lo reconoció Margarita Ríos Farjat, lo reconoció Lourdes Mendoza, alias Lady Chanel, y efectivamente, como lo había prometido, como pues a lo mejor ya la tenía pagada y dijo, pues ni modo, ya prometí, ya la tengo pagada, el miércoles volvemos al tema y ya volvió al tema en la mañana, muy temprano, porque eso es lo que hacemos los periodistas independientes, no andarnos con cuentos y revisar. Dimos el seguimiento informativo, fuimos al portal del Financiero y efectivamente Lourdes Mendoza cumplió con lo prometido a la ministra traidora, a la ministra de la derecha, porque es de la derecha, Margarita Ríos Farjat, y vuelve ahí en contra de la reforma al Poder Judicial, seguramente la mandó para visto bueno, pero a lo mejor ahora no hizo captura de pantalla, o la mandaría con algún secretario, con alguna chichincle, pero están en el completo descrédito. Ahí se ve, Vicente, que no había manera de hacerse para un lado. A ver, yo ya pagué ese contenido, yo ya pagué esa esa columna, así que ahí está. Y ahí lo tiene usted precisamente en su pantalla, lo está poniendo mi querido don David, y decidimos hacerlo porque a veces dirán, no es cierto, ahí estuvimos hojeando el financiero, ahora sí no le dieron un buen espacio, Vicente, porque está en las últimas páginas del negocio de Manuel Arroyo. ¿Qué va a hacer Enrique Quintana al respecto? ¿Qué dijo Raimundo Rivapalacio a propósito de este asunto? Absolutamente nada, porque lamentablemente cojean del mismo pie. Son unos chayoteros y ya no, a veces uno dice, Vicente, ¿a qué me dedico ya? Porque el periodismo de investigación a veces se encuentra con la realidad tremenda que dices, voy a buscar el dato duro, pero ellos solitos se balconean porque toma una captura de pantalla, la sube a sus historias y nos entera a todos de lo que está haciendo la señora Lady Chanel. Y bueno, no tienen remedio, Vicente, son unos chayoteros, pero eso sí, cuando hay billete, son cumplidores. Ay, querido Ricardo, ¿qué te digo? Pues ya ahora hasta con orgullo que nos griten paleros, ¿no? Que nos griten pseudo periodistas de medios de dudosa reputación. Qué bueno que no nos ponen en el mismo saco de estos señores y señoras. Pero bueno, mi querido Ricardo Sevilla, ¿por qué no cerramos invitando a la audiencia de Sin Censura a tus hilos en X? Porque sé que vas a dejar la víbora chillando, sé que van a chillotear más de uno al rato cuando subas la información y obviamente en tus diferentes trincheras, maestro. Mi querido Vicente, yo estaba esperando mandarte la columna para visto bueno, para ver si me regalabas. Es que mi carterita ya está muy jodida y la compré en una plaza china y dije, a lo mejor si le mando mi reportaje al querido Vicente Serrano, pues me premia con una carterita Chanel o algo parecido, pero pues puras habas, diría mi abuelita, puro cotorreo, público memorioso, ya sabe que aquí pues así nos las gastamos, somos de datos duros, pero también tenemos sentido del humor. Síguenos en nuestras redes sociales, en X, @Sevilla Crítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más. Síganos, por favor, en Paralelo 24 para que continúe este impulso y se enoje Lady Chanel y llore Ciro Gómez Leiva, que ni nuestro cuate ha sido nunca jamás, eso sí.
Y por supuesto, síganos aquí en Sin Censura, donde somos orgullosamente miembros. Estamos atentos a la información porque este día, le digo, es histórico. Así que mi querido Vicente, un abrazo y a seguir chambeando. A seguir dándole, mi querido Ricardo Sevilla. Te mando un abrazo, el maestro Ricardo Sevilla, hablando con nosotros sin censura.